la pantalla, ¿se traba mucho? No, se ve bien. Ok. Y Bueno, le hago el secre, no hay problema, profe, yo le aviso. ok, muchas gracias. No, de paso, y que quede grabado, llamé a mi compañía de internet. Yo vivo medio como en el medio del campo, en Buenos Aires, pero lejos de la capital, y tengo un proveedor mediocre. Y me dijeron, conectate con cable de red, y se te va a andar más rápido. Digo, sí, es cierto, pero yo hace más de 2 años que doy clases, y esto me está pasando hace una semana, lo de que comparto pantalla y se me trabe. Y estuve peleando como 1 hora con ellos por el teléfono, no llegamos a nada. Es lo que hay. Bueno, No, no llegas a nada. Yo acá tengo esa que se ha hecho bastante grande ahora y a medida que crece, anda cada vez peor. es así. Bueno, temas de hoy. Temas de hoy. Tenemos template variables o variables declaradas en el template. Esto nos va a servir de introducción para después meternos con los formularios. Dentro de los formularios tenemos dos grandes categorías, que son los mismos, pero escritos de distinta manera. Los template driven form y los reactive forms. Estas dos son alternativas para hacer lo mismo. ¿Está bien? La intención es trabajar con formularios. Una se va a trabajar sobre los templates y la otra de una forma más reactiva se le llama, porque se escribe en el componente. Ya lo vamos a ver, lo van a entender porque es sencillo. Pero vamos a empezar hablando de template variables. Voy a generar un componente, como siempre. Empecé con un proyecto de cero, llamado clase 4, después se los comparto. Template bar, vamos a ponerle el componente. Vamos a ir a mi component, darle todo, a template bar. Bien, hasta acá nada nuevo. Vamos a traer una ventanita de esto. Bien chiquitito, localhost. Está bien la pregunta. Federico me pregunta si cuando me refiero al componente hablo del archivo TS, porque técnicamente un componente tiene 3 archivos. Sí, por ahí es un tecnicismo mío, voy a empezar a decirle el archivo TS, si le sirve. Pero sí, yo componente me refiero al que tiene el arroba component, al archivo TS. Porque el otro es el template. Pero está bien, es más preciso decirlo de otra manera. Bueno, template bar. Template bar. Vamos a poner esto acá abajo. Bien, ¿se ve todo? Un poquito de zoom. ¿Qué son las variables de template? No sé ni cómo traducirlo a español. Vamos a poner un input text, algo sencillo, clásico de JavaScript, perdón, de HTML. Y acá tengo el input con un valor inicial porque le puse en value. Hemos aprendido en otras clases lo que se llama property binding. Era básicamente la capacidad de poner una variable, por ejemplo, nombre, poner Soledad, y de asociar a esa variable, lo grabé acá abajo, ahí está, de asociar la variable, asociar y utilizar una variable definida en el archivo TS dentro de nuestro HTML. ¿Sí? Esto repaso de la clase 2. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero meter un H1 y hacer referencia a esa variable, y yo lo puedo hacer. Y todo esto está muy lindo. Pero hay veces que termina siendo medio rebuscado o medio molesto tener que crear una variable dentro del template, perdón, dentro del archivo TS, para poder accederla después en otro lugar del template y mostrarla y qué sé yo. Entonces, hay como una alternativa para no hacer esto, que sería llevarnos esta variable directo al template. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo dejamos vacío. Vamos a poner el numeral o el hashtag
seguido de un nombre de variable. Por ejemplo, nombre input. Entonces, un nombre, le podría haber puesto el nombre que ustedes quieran. Yo decidí ponerle nombre input porque es el input que va a tener un nombre. Y listo. Una vez que definí la variable, literal, esto fue todo lo que hice para definir una variable. Esto va a tener como contenido, como valor de la variable, este input. Literalmente. Fíjense que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un botón. Vamos a ponerle log. Y quiero ver qué tiene esa variable. Vamos a hacer acá la función log. Tenemos los problemas. Vale. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Creé un botoncito que cuando le haga clic va a llamar a una función log, que simplemente va a imprimir en consola lo que reciba. ¿Y qué le estoy pasando para que muestre esta variable? Porque quiero saber qué tiene, me da curiosidad. Entonces abrimos la consola, aprieto. Ok. Avísenme cuando estén viendo la consolita del Chrome. Y se ve, profe, nada más que está un poquito así con delay. Ok. Vamos a cortar la cámara entonces. A ver si ayuda. Bueno, cuando apreté log, fíjense que lo que se imprime en consola literal es el input. O sea, como si fuera el pedazo de HTML copiado y lo pegamos acá. ¿Está bien? ¿Y para qué nos sirve esto? Depende de cada uno, del uso que le quieran dar. Pero nosotros podríamos tranquilamente modificar, no sé, agregarle una clase. Vamos a hacer un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero vamos a hacerlo igual. Esto no es any, sino que es un HTML element, porque yo ya sé lo que es. List.add prueba. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy accediendo al input, a la lista de clases que tiene, y le agrego una clase nueva. Entonces podemos ver que el input no tiene ninguna clase, ven que solo tiene un type, y cuando yo aprieto log, se le agrega el atributo class con la clase prueba, que es la que yo le puse. No sé de qué me serviría hacer esto, tal vez tenga alguna razón de ser, pero el punto es, desde el template yo definí una variable, y una vez que está definida, puedo hacer con ella lo que me dé mi imaginación. En este caso, mi imaginación limitada me permitió mandarla por parámetro a una función y agregarle una clase, pero tranquilamente podría haber hecho, no sé, un h1, vamos a poner un valor acá, podría haber accedido nombre input.value. Y fíjense cómo el mismo valor que está en el input lo vemos impreso acá, sin necesidad de haber creado una variable. O sea, esta variable la puedo borrar ya porque no la estoy usando. ¿Ve? No tengo más variables, digamos que mi archivo TS lo puedo ignorar completamente. Y asimismo pude haber creado una variable, o sea, tengo un input con un valor y accedo a su valor desde el template. Lo malo es que no tengo el tipado estricto que te da TypeScript. Sí, bueno, esto tiene un montón de contras. Pero bueno, también te da la facilidad, como estaba diciendo, de no tener que andar yendo y viniendo con variables de un lado al otro. Sí, Manuel. Pregunta. Si no tiene el value de Gastón, por ejemplo, ahí, Sí. y vos mandás el input, o sea, lo usás el input, Ajá. y Excelente pregunta. la variable Se actualiza. agarra el valor. Exactamente, no se actualiza. Ese es un tema. Podés ver el valor que tiene en el momento de que se definió, pero cuando lo vas modificando, no. Ahí sí ya tenés que hacer interacción con el componente. Pero tranquilamente podrías ver, como dijimos, no sé, capaz te pueda servir para hacer, no sé, un análisis diagnóstico de tu página. Veré que tenga la clase btn Ranger, ponele.
podrías tener, imagínate, en un sector de tu página un cuadradito donde veas todas las listas de clases de CSS que tenés en todos tus componentes. No sé, la imaginación es lo que te va a llevar a vos a saber cómo utilizarlo. Lo cierto es que esto rara vez tiene buena utilidad. Yo lo usé en mi laburo, lo usé una vez porque necesitaba saber, para hacer una animación de CSS, necesitaba saber la posición de un div dentro de la página. Entonces le metí una variable, la mandé a mi componente TypeScript, y una vez que lo tenía acá, creo que hice algo como left, offline, algo así. Offset left, a ver, déjame ver, pues ya no me acuerdo. Antes recibí ayuda de internet, obvio. 8. Y si ya le pongo un margin left, a ver, esto es prueba en vivo. 108, ajá, exacto. Ven, con este offset left te da la distancia que tenés desde el input hasta el pedazo izquierdo de la pantalla. Entonces, sabiendo ese numerito, pude hacer una animación que se movía, una fotito que había, bueno, toda una cuestión. Y yo necesitaba tener una referencia al elemento del HTML para poder hacerlo. Necesitaba saber dónde estaba parado ese elemento para hacer cálculos. Y bueno, me sirvió para eso. Federico pregunta si es una buena práctica. No, definitivamente no. Es una herramienta. Sepan que existe, que la pueden utilizar. Y se las cuento. Literalmente ya terminó este tema. Es simplemente, sepan que acá se define una variable con hashtag, con numeral. Y después la pueden acceder y utilizar. ¿Pero por qué se los cuento? Porque ahora cuando veamos la primera parte de los formularios, se utiliza esto. Entonces se lo iban a encontrar y no iban a saber qué es. No sé si tienen alguna consulta. Creo que es bastante cortito y abarcativo, digamos. O sea, declarás una variable, después cómo lo usás es el problema tuyo. Bueno, vamos a dejar este tema acá. Vamos a crear un componente nuevo. Usarlo como último recurso, sí, más o menos. Claro, yo lo que preguntaba es si podía tomar un valor de un input, por ejemplo, y se guardaba el valor en esa variable. Nada más. Sí, podés, pero ya viste que cuando actualizás el input, el valor no se refresca, entonces Claro. termina siendo medio irrelevante. Bueno, acabo de crear dos componentes, sign up y sign in. Esto es cuando te vas a registrar en una página web y el otro es cuando querés loguearte o iniciar sesión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de formularios. Por si alguien no sabe, los formularios en las páginas web son aquellos espacios donde le pedimos a nuestros usuarios información. Por ejemplo, a ver, bueno, pensé que tenía un buen ejemplo acá, pero claramente no. Por ejemplo, como pueden ver acá en este ejemplo random de internet, para registrarte en esta conferencia le piden que pongas cuál es tu company, tu nombre, tu apellido, tu mail, etc. Todo lo que conforma a un formulario son normalmente datos que le vamos a pedir a nuestros usuarios, que los vamos a recibir, almacenar y utilizar para el motivo que sea. Es algo muy común ver formularios en las páginas web. El ejemplo más frecuente es el formulario de registración, cuando vas a entrar a, no sé, Instagram, te pide crearte una cuenta, o cuando querés iniciar sesión, te pide tu usuario y tu contraseña. Esos son formularios chiquititos, pero formularios en sí. Y los formularios pueden ser tan chiquitos y grandes como ustedes quieran. Hay un ejemplo por acá que me viene muy, muy bien, que es este. Esperen que está muy grande. Fíjense, el formulario, bueno, los dos son enormes, pero particularmente el de la derecha me sirve para el ejemplo porque tiene 3 secciones. La sección de información personal, información de cuenta y la información de contacto. Cada parte, cada sección, vamos a llamarle, tiene distintos inputs. Algunos son inputs de texto, otros son selects.
Tenés checkbox, radio button, digamos, hay distintos recursos que podemos utilizar. Y vamos a empezar a ponerle nombre que utiliza Angular para trabajar con los formularios. A cada uno de estos inputs, a cada uno de los selects, a cada uno de los checkbox y radio buttons, se los llaman controladores. ¿Sí? Vamos a, en vez de decir input o select, vamos a decir control. Y cada sección que tengamos dentro de nuestro formulario la vamos a llamar grupo. ¿Sí? Un nombre sencillo. Un grupo contiene muchos controles. Podemos tener un solo grupo, que sería un formulario gigante con mucha información, o podemos tener, como en este ejemplo, 3 grupos distintos, donde se puede ver bien distinguida la diferencia entre un grupo y el otro, ¿no? Esto es teoría general. Ahora vamos a empezar a aplicar un poco de ejemplitos. ¿Se sigue el tema este de los formularios por ahora? Vamos con el sign in. Sign in. Vamos al app component para utilizarlo. Sign in. Bien, sign in works. Vamos a empezar dibujando un formulario clásico de sign in. Para eso me voy a ayudar de internet. Vamos a buscar un formulario lindo de esta página que me encanta. Me encanta porque nos ahorra trabajo a todos. Vamos con este. Nos copiamos el CSS. Copiamos el HTML. Y si todo sale bien, debería tener un login simpático. Genial. Lo que no está genial es que me está tomando... Lindo, profe. Está bien. Me viene bien la tildada. Necesito acomodar unas cositas. Ahí va. Avíseme cuando vuelva. Ahora se está viendo. Buenísimo. Esperen que le saco esto. Ahí está. Bueno, lo simplifiqué un poquito el formulario. ¿Sí? Tenemos un cuadradito de login, un email y un password y el botoncito. Hasta acá no hice nada loco, simplemente me traje un formulario completo. Vamos a ponerlo acá al costado. ¿Qué tiene el formulario? Tiene el form y dentro del mismo tenemos un par de divs, input, botón. Y si te olvidaste la contraseña, acá tenés un link para recuperarla. Bueno, ¿cómo funciona Angular con los formularios? En esencia, la parte de HTML la tenemos que hacer sí o sí. De esto no nos vamos a salvar. ¿Pero con qué nos ayuda? Bueno, a fin de cuentas lo que queremos hacer es que cuando el botón toque cuando el usuario toque en este botón, queremos agarrar toda la información cargada en el formulario, queremos validarla para asegurarnos que hayan puesto valores en los distintos inputs, si este tenía que ser un email, que al menos tenga una arroba, o sea, queremos asegurarnos de que la información cargada es válida, y una vez que tenemos todo, hacemos la acción que corresponda. Por ejemplo, en el login sería mandarle al backend la información de que este usuario se quiere loguear con estas credenciales y le mandamos la información. Entonces, el flujo siempre es el mismo. El usuario carga datos, toca un botón y el formulario se hace submit o se envía. Entonces, si nos ponemos a pensar en nuestro archivo TS, siempre vamos a querer ejecutar una función submit y esta va a tener o va a necesitar tener muchos valores. En este caso van a ser 2, email y password. ¿Y qué es lo normal que haríamos cuando empezamos a programar en Angular? Bueno, me genero una variable para cada campo, email y password. Vamos a ponerle un valor inicial así no se queja TypeScript. Y al final del día, cuando el usuario hace submit, yo envío esta información. Vamos a poner acá email y password.
Estoy yendo bien despacito. Con el ejemplito, ahora van a ver cómo le damos forma. ¿Está bien? En esencia, uno pensaría como programador Angular, bueno, mi formulario tiene dos campos, entonces defino dos variables, en algún momento se van a actualizar, y cuando se haga submit, yo debería tener estos valores con el último contenido actualizado. Bueno, como bien les dije al principio, tenemos dos tipos de form en Angular. Tenemos los template driven y los reactive. Cada uno de ellos requieren un módulo. ¿Se acuerdan de los módulos? Que los importamos como una dependencia. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Forms module. Y este depende de reactive forms module. Algo así. Dependiendo cuál queremos usar, es el módulo que vamos a importar. Vamos a ir inmediatamente al app module. Y acá importamos forms module. Y React. ¿Serían librerías que vamos a usar para estos casos de formularios, profe? Sí, no son librerías. Espérame que me está dando error, no sé por qué. Ahí está. Bueno. No son librerías, son módulos que ya vienen instalados con Angular. Son módulos que, ahora vas a ver cómo, nos ayudan a desarrollar de una manera un poco más sencilla los distintos formularios. Pero sí, a fin de cuentas, un módulo tiene distintas directivas, componentes y cosas que hacen que sea más fácil programar. Así que no está mal pensar que es tipo una librería. Bueno, yo para esta clase estoy importando los dos módulos porque voy a hablar un poco de cada uno. Ustedes utilicen solamente el que necesitan. Sí, ya viene con el mismo Angular. Fíjate que es de @angular/forms. ¿Sí? Bien. Entonces, empezamos hablando del template driven form. Como su nombre sugiere, en el archivo de TS casi que no vamos a hacer nada. Lo vamos a sacar. Porque la mayoría de las cosas van a suceder en el template. Así que vamos al template. Lo primero que vamos a hacer es agarrar a este formulario y le vamos a definir una template variable, que lo acabamos de aprender, una variable de template. Le voy a poner de nombre myForm, aunque se podría llamar signing form o formulario o como quieran. Yo le pongo myForm porque me resulta más fácil. En el clic de esto vamos a llamar a la función submit. Y para fines prácticos, vamos a pasarle el formulario por parámetro. Vamos a hacer que el submit reciba este any, porque no sé bien qué es, y lo imprima en consola. Vamos así de a poquito. Abro la consola. Ejecutamos login. Y podemos ver que se ejecutó el submit. Y por supuesto me imprime un formulario, tal como vimos recién cuando aprendimos template variables. Bueno, acá viene la primera cuestión importante. A nuestras variables de template, algo que no les conté a propósito, es que no solo podemos definirlas de esta manera y que Angular automáticamente le clave como valor el contenido de toda esa etiqueta HTML, sino que también le podemos pasar un valor nosotros. No cualquier valor. Tiene que ser sí o sí una directiva. ¿Está bien? Esto puede que suene muy complicado. Cuando programen van a hacer siempre copiar y pegar y va a ser lo mismo. Hay que poner ngForm. ¿Qué es esto que acabo de hacer? Primero definir una variable en el template. Esto sigue respetando lo que expliqué hace un ratito. Pero Angular, al asignarle ngForm, lo que hace es convertir a esta etiqueta form en un objeto con esteroides, vamos a decirle. El formulario, el objeto que me va a generar y que va a guardar dentro de esta variable, va a ser un objeto JavaScript que va a tener toda la información del formulario, igual que la que tiene ahora, pero con algunos truquitos, con algunas propiedades y métodos que nos van a ser útiles para trabajar en nuestro formulario.
Fíjense que si yo ahora ejecuto el login, sigo haciendo lo mismo. Se manda la referencia del formulario, se la manda en el submit y se imprime en la consola. Vean que ahora se imprime, en vez de un tag HTML form, nos imprime una clase, la clase ngForm. ¿Se entiende esto? Más o menos. No tienen que saberlo de memoria o entenderlo. Es simplemente, siempre que hagan un formulario, le ponen una variable template y le ponen igual ngForm y ya está. Pero bueno, me interesaba que sepan más o menos por qué pasaban las cosas y cómo funciona. Sí, Mauri. O sea que en el tipo de dato sería ese, en mi form. ¿El tipo de dato de qué? Porque viste que en el TS, o sea, vos dejate como any. Está perfecto. Sí. Ahora sería Angular Form. Exactamente. De hecho, acá medio que te lo dice, ¿no? Sí, por eso. No, está perfecto, está perfecto. Me gusta que siempre me corrijan cuando pongo un any. Me parece muy bien. Pues es una mala práctica. Profe, Sí, esto lo hacemos para que lo sea más fácil leer el contenido del formulario. sí. Por un lado, sí, porque nos va a ser más fácil leerlo. Ahora vamos a ver bien. Pero no solo eso, tiene un par de cositas extras que nos van a ayudar a trabajar con el formulario de una manera muy sencilla. De movida, vamos a ver todas las cosas que tiene. Vemos que tiene varias. ¿Sí? No vamos a pasar por todas porque son un montón, pero la más relevante dentro de nuestro formulario, fíjense que al formulario lo llamó form group. Esta es palabra importante. ¿Se acuerdan que les mencioné que podemos crear muchas agrupaciones de formularios? Por default, cuando vos creas un form, Angular te crea un solo grupo que contiene a todo. Pero yo podría tener varios grupos. No lo vamos a hacer porque no pasa nunca. Pero bueno, lo importante es, esto es un form group, un grupo de formulario. Y dentro del mismo tiene los controles. ¿Se acuerdan que dijimos que cada input, cada select es un control? Bueno, en este momento está vacío, ya vamos a ver por qué. Y después tenemos una lista de cosas que nos vienen útiles a la mano. Por ejemplo, nos dice si el formulario tiene errores, si está pristine, que ahora vamos a hablar de eso. Nos dice el status, en este caso dice que es válido. Nos ofrece este status changes, que como ven acá es un event emitter, o sea, podemos suscribirnos a cada vez que cambie un estado de mi formulario y reaccionar de distintas maneras. Podemos saber si el formulario fue tocado, podemos saber sus valores. Bueno, como pueden ver, hay un montón de cosas. Tenemos dirty, disable, enable, invalid, bla. Hay un montón de cosas. En esta clase vamos a ver un par. Pero vamos a empezar por lo básico. Yo digo que mi formulario debería tener dos controles y no tengo ninguno. ¿Ven que controls está vacío? Bueno, eso es porque nos falta agregarle a los inputs una cosa muy importante. Vamos a meterle un par de enters. Así vemos todo sin scrollear. Si les confunde más esta forma de verlo, o si ayuda, pero creo que es más fácil que andar scrolleando, yendo y viniendo. Y por ahí se puede poner un atributo abajo de otro. Sí, puede ser. Pero así visualmente está perfecto, ¿eh? Bueno, ok. A ver, ¿qué tenemos? Autocomplete. Vamos a dejar todo, da igual. No sé si saben, pero es importante cuando ustedes definen un input dentro de un formulario, que le pongan un name, ¿no? El name es el que describe qué cosa va a tener ese input y le da como una identidad, es como un nombre propio. Por eso se llama name. Vamos a poner password. Dejémosle eso. A ver si grabo, todo sigue estando. Bien. Bueno, para que Angular reconozca a los distintos inputs como controladores, tenemos que agregarle una directiva que es ngModel. ¿Sí? Yo le voy a poner esto acá, a los dos inputs. Y ahora vamos a ver cuando aprieto login, que nos imprime la pantallita en consola. Ajá, ahora sí podemos ver que el formulario dentro de controls tiene dos controles.
el email y el password. ¿Está bien? ¿Esto cómo funciona? Bueno, al haber importado el módulo de Forms, nosotros tenemos ahora disponible estas directivas, tanto ngForm como ngModel, que se encargan de hacer este trabajito de completar distintos objetos para nuestra facilidad de desarrollo. Como podemos ver, los distintos controles son del tipo Form Control. No sé si se ve ahí en el costadito. Y cada uno de estos controles tiene prácticamente lo mismo que el formulario. Tiene una lista de errores, el pristine, el status, status change, touch, etc. O sea, las mismas propiedades y funciones que tiene el formulario las tenemos a nivel individual de cada input o control del mismo. ¿Se va entendiendo esto? Bien. Sí, sí. Y ahora vamos a decir, y profe, ¿para qué me sirve todo esto? Sí, Mauri. No, apreté sin querer, quise ponerle carita, perdón. No pasa nada. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? De movida, yo puedo decir, por ejemplo, que si me quiero loguear en un sitio, el campo email y el campo password son campos obligatorios. No puedo mandar al login si no puse nada. Entonces, tenemos otra directiva, que es require, que con solo escribirlo acá, vamos a ver, cuando vengo acá, a ver el formulario, ya podemos ver que el estatus del formulario cambió a invalid. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el campo email es requerido, pero está vacío. Entonces, el formulario automáticamente me cambió el estatus a invalid. Y si vamos a ver a los controles, me fijo en el controlador email, también puedo ver que el estatus de este controlador es invalid. Y en la lista de errores, ahora sí tengo algo que me está diciendo, che, el campo require, true. O sea, básicamente el require es el que está fallando. ¿Está bien? Porque si yo tengo más de un error posible para mi input, acá tendría la lista de todos aquellos que no se están cumpliendo, básicamente. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, para empezar, vuelvo al form. Yo tengo el status. Entonces yo podría hacer tranquilamente que mi botoncito, mi botón hermoso, esté deshabilitado mientras que el formulario sea inválido. ¿Se entiende? Es hasta una obviedad ahora que lo digo. ¿Qué pasó acá? Ponele. Le voy a poner disable, ya te doy la palabra, Gabriel. myform.status igual a invalid. O sea, estoy accediendo a la variable myform, que es la que yo definí acá en el formulario, y pregunto por su estatus, que acá vemos que es inválido. Entonces digo, bueno, si el formulario tiene un estado inválido, deshabilítalo al botón, ¿no? Entonces, aunque acá no se vea, porque se ve que no tiene ningún CSS para deshabilitar, vamos a agregárselo. Perdón, esto no estaba en los planes, pero tiene disabled background color, qué sé yo. A ver. Un segundito, vamos a robarnos un color más grisáceo, ponele. Y color white y cursor not allowed. Qué sé yo. Está. Entonces, fíjense que el botoncito ahora está deshabilitado. ¿Por qué? Porque mi formulario no se lo considera válido. ¿Por qué no es válido? Porque tengo como require al email y el email está incompleto. Entonces, fíjense que en cuanto yo toque una tecla, el botón se habilita. ¿Sí? De esta manera, dinámicamente, yo tengo hecha la validación de si el botón se puede tocar o no. Y esto es solo el principio. O sea, ya vimos que hay un montón de propiedades. Entonces, las herramientas que tenemos para utilizar son un montón y ahora vamos a utilizar las más frecuentes. Gabriel. Buenas.
Justo a eso iba a la pregunta. Así como podés utilizar el required, Ujú. ¿no tiene algo como para saber que haya puesto una cantidad de caracteres Sí, señor. mínimo o algo así? Sí, de hecho, vamos a utilizar ahora, por ejemplo, Porque para me el... lo imaginaba para la contraseña. Normalmente, viste, suelen Claro, requerir un mínimo de caracteres. min length se llama. Por ejemplo, yo digo que mi input password tiene que tener como mínimo 3 caracteres y como max 10, poner. Y también es required. Genial, Entonces, gracias. claro, no, no de nada. De hecho, me sirve para ejemplo. Vamos a sacarle el disable porque me interesa seguir viendo el formulario. Form, control, password. Y fíjense, me está quejando solo por el require. A ver. Un segundito, porque esto me tendría que estar diciendo más errores. Ajá, ahí está. Recién, cuando ingresé un valor, claro, está bien. Se estaba quejando de que el campo es requerido. Una vez que le puse un valor, recién ahí se empezó a quejar de que no estoy cumpliendo con el min length. Porque el campo requerido son 3 y yo le estoy poniendo uno solo. Ven que tiene un solo valor. Está bien, va como si fuera de un error a la vez, dependiendo del caso. En esta situación tenía sentido. Pero bueno, como pueden ver, nosotros, dependiendo de las distintas situaciones, hay un campo type email, Fede dice. Sí, es cierto, ¿no? Ujú. De hecho, no sé si esto te ayuda a validar algo, no sé. Bueno, hay otra directiva que te ayuda a validar que tu input sea de formato email. De hecho, si yo escribo cualquier cosa y voy al formulario, campo email, acá me está diciendo, tengo el error email. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que puse no es para nada un email. Y medio que me estoy aburriendo ya de venir a ver el formulario acá en la consola. Vamos a empezar a mostrar los errores en pantalla. O sea, el usuario tiene que saber lo que pasa, ¿no? Sí, Dolores, antes de empezar. Mi duda es sobre ese NG Model. Sí. Luego de ese NG Model van las directivas o No, es recuerdo indistinto por el qué. orden. ¿Cómo? El orden es indistinto. Vos podés ponerlo al Ajá, principio, mezclado acá. ajá. Da igual, esto sigue funcionando. Listo. Listo. Lo que pusiste las directivas al lado pensé que eran directivas específicas de ese Está bien la NG Model. pregunta, Ujú. está muy bien porque puede llegar a generar confusión, pero no, por suerte en este caso no hay problema, lo podemos poner donde querramos. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces, vamos a empezar a mostrar los distintos problemas. Vamos a poner un P. Voy a mostrar este campo es obligatorio. Ajá, se ve bastante feo. Vamos a ponerlo acá afuera. Y vamos a ponerle un class error. Esperen que le pongo un poquito de color, así tiene algo de sentido. El rojo con el azul de fondo va a quedar medio feo. Font size 12, margin 0. A ver. No está tan mal. Lo dejamos ahí. Esto no es una clase de CSS. Exacto. CSS es mi pasión, dice Fede. Muy bien. Genial, pero el error se está viendo siempre, profe. No queremos mostrar el error siempre, solo cuando hace falta mostrarlo. Bueno, ngIf. Vamos a buscar el formulario. Punto. Y porque no me acuerdo de memoria. Acá, punto .form, punto .controls, punto .email. Vamos a poquito. Controls, punto .email, punto .required. ¿No? Hice todo este camino. Form, controls, email. Me faltó errors. Punto .required. Esto me va a devolver true o false, o no va a estar, pero si me devuelve true, muestro el error, ¿verdad? Y vemos acá que tenemos un montón de problemas. Bueno, un montón no, uno solo.
está diciendo, che, required puede ser que sea object possibly null. Claro, porque si yo no tengo ningún error en mi formulario, o al menos en este input, el objeto errors tiene null como valor. Fíjense, vamos a mostrarlo. Bueno, no me voy a compilar. No importa, ya lo vieron en algún momento. El objeto errors puede ser null. Entonces, ante la posibilidad de null, Angular te dice, che, esto te va a explotar. Me está diciendo object is possibly null. Para solucionarlo, le pongo un signo de pregunta adelante. Este es un trucazo, que si no lo conocían, se los presento. Al poner, claro, un optional chaining. Al poner un signo de pregunta, básicamente lo que estás diciendo es que si todo esto terminó siendo null, lo que venga después lo ignora y no hace nada. Entonces, ¿por qué me dio error? Porque email creo que también puede ser null. Ok. Buenísimo. Fíjense, este campo es obligatorio, me aparece, y cuando yo ingreso un valor, el mensaje se va. ¿Por qué? Porque ya le agregué un valor. ¿Se sigue el ejemplo? ¿Sí? Ahora tenemos una cuestión. Viene el gerente de diseño y me dice, che, campeón, el usuario entró a la pantalla, no hizo nada y ya le estás tirando un error en la cara. No está bien esto. O sea, dale la oportunidad que empiece a escribir algo. Ok, es justo. Que se acostumbre, no. Ojalá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar otra de las herramientas que tiene los formularios de Angular. Voy a poner esto en 2 líneas porque si no se va a volver medio difícil de leer. Y digo, my form, my control, bla, bla, bla. En vez de ver los errors, me voy a fijar si está touched. ¿Qué significa touched? Tocado. O sea, significa que el usuario interactuó con este input. Entonces, recién te voy a mostrar el error si ya interactuaste y lo dejaste vacío, básicamente. Entonces, fíjense que ahora yo refresco la página, no tengo error, hago foco, saco el foco y acá me dice, che, amigo, ya estuviste jugando con el campo, pone algo. ¿Está bien? Este campo es obligatorio. ¿Está bien? Pero recién te lo dice cuando lo tocaste. Otra alternativa hubiese sido usar el dirty. Dirty es sucio. O sea, viniste acá, modificaste algo, lo borraste, y ya inmediatamente ya sé que al borrarlo ya te tengo que decir que esto es un error. ¿Por qué? Porque la diferencia entre touch y dirty, el touch se marca cuando vos sacas el foco, la primera vez. Una vez que ya hiciste foco al menos una vez, ya lo marca como tocado. Ahora el sucio, el dirty, te lo considera cuando modificás el valor. Entonces fíjense que yo puedo entrar y salir y no pasa nada, pero en cuanto metí una tecla, ya ahora lo considera sucio. Y a partir de ahora, si yo lo dejo vacío, se empieza a quejar. ¿Se ve la diferencia entre el dirty y el touch? Igual, en el día a día esto va a ser jugar con las distintas opciones y ver qué se adapta mejor a su casuística, ¿no? Sí, Mauri. ¿No estaría bueno en ese caso que aparezca el warning? ¿Cómo es? Cuando, o sea, en el input de mail, o sea, ingresamos justamente un mail válido, porque si te pones a ver las pruebas que hiciste, en ningún momento pusiste un mail válido y, sin embargo, el warning... Exacto. aparece. Ahora vamos para allá. Pero eso lo verificás después en el test, me parece. No, ahora lo hacemos. Se supone que validación lo tenés que hacer en el back y en el front. No, el backend es otra historia, sí. A ver, el frontend se tiene que encargar... Pará, porque esta es otra charla. Déjame terminar esta idea y ahora vamos con eso. Fíjense, esto le quería mostrar. Para cerrar la idea del touch y del dirty. Las propiedades son básicamente 6, o podemos decir que son 3, y que vienen en pares. Por ejemplo, te dice si un campo es válido o inválido. ¿Sí? Nosotros podríamos usar solamente válido y negarlo, o usar el inválido. También nos dice si es touched o untouched. Otra vez, o lo tocaste o no lo tocaste.
Y dirty y pristine, por si no saben qué es esta palabra, significa tipo impoluto, como que está inmaculado, algo que no se tocó para nada, no está ni un poquito sucio, es lo opuesto a sucio. Nada, mismo criterio, ¿no? O sucio o limpio. Entonces ustedes deberían ver, según lo que necesiten en cada input o cada select o donde sea, nada, cuándo usar cada uno y qué uso darle. Vale destacar que estas propiedades no solo se encuentran a nivel controlador del formulario, o sea, cada input, sino que también está al nivel del formulario. O sea, el formulario también puede estar sucio o pristine, o puede estar tocado o no tocado. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bien, buenísimo. Volviendo al tema de las validaciones, esto es algo interesante, es una charla, yo suelo discutir mucho esto en el trabajo con los chicos. El frontend tiene un poco de responsabilidad de exigirle al usuario cosas, ¿no? Tipo, me vas a poner un mail, bueno, que al menos tenga un arroba y un .com. Pero nada te salva de que los usuarios sepan, ni siquiera te digo una estrategia de hacking, pero con que sepan usar un Postman, tipo, te hacen un post directo a tu servidor sin pasar por el frontend, y todas estas validaciones, nada, se las saltearon. Entonces, lo que decía Mauri, el backend también tiene que, o sea, coincidiendo con vos, el backend también tiene que hacer las validaciones que hace el front. Ese es mi criterio. O sea, el frontend es una primera barrera, pero el backend tiene que ser lo más seguro de todo. Hasta me animaría a decir que el frontend puede dejar pasar lo que sea, mientras que el back haga la seguridad, estamos bien. Pero bueno, cuanto más capas de seguridad tengamos, o de validaciones, digamos, mejor. Sí, no sé si alguien está en desacuerdo, que me lo diga, no pasa nada. Pero para mí es así. Bueno, seguimos entonces con el tema validaciones. Yo en este momento, ¿me están siguiendo o me quedé solo? No vi más reacciones ni nada. Ah, joya. Buenísimo. No, vamos. En este momento lo que yo estoy mostrando es el error de campo obligatorio. Pero acá vemos que yo no solo puse require, sino también pedí que este campo se comporte como un email. ¿Verdad? Entonces tendría que agregar un segundo P. Pero en este caso, en vez de preguntar por require, voy a preguntar por email. No, este campo no. El texto ingresado no coincide con un email, por ejemplo, ¿no? Y el mensaje que quieran ustedes. ¿Bien? Cuando yo ponga @gmail.com, bueno, es medio raro, porque a lo que considera un email o no, no sé. Cuando pongo punto, no, cuando saco el punto es un mail. Medio raro. Y si no pongo nada, aparece el campo obligatorio. ¿Se sigue la idea? Buenísimo. Entonces, creo que ya estamos en condiciones de completar el formulario. O sea, es aplicarle las reglas que necesita al password, después poner los distintos mensajes de errores con sus if, y finalmente volver a poner el disable. Ajá. Sí, ahí dice Federico, se hace muy tedioso. Sí, y ahora vamos a ver alternativas. Disable, habíamos dicho que si el formulario es inválido, está deshabilitado. Perfecto. Y vemos que cuando pongo valores, se habilita el botón. Y listo, y seguimos. ¿Está bien? Algo más que les quería decir. Esto, como pueden ver, medio que no escala. O sea, se hizo para llegar a ver si tiene el error o si está sucio. Hay como 10 palabras acá adelante. Como alternativa, en vez de hacer esto, lo que también se puede hacer es ponerle un template variable a mi amigo input. Vamos a ponerle email input. ¿Sí? Y acá viene un trucazo más, otra de las directivas de Angular, en el gmodel. Aparte de ponerle el ngModel acá,
lo ponemos como directiva de asignación a la variable de template. ¿Por qué hago esto? Porque si yo no le pongo nada, ¿se acuerdan que lo que Angular le asigna a esta variable es la referencia al input? Literalmente al input. No tendría las propiedades de dirty, invalid, status, etc. En cambio, al ponerle el igual ngModel, lo que estoy haciendo es convertir al contenido de esta variable en un form control, que es el que tiene literalmente el error, dirty, todo lo que necesito. Por ende, yo ahora puedo reemplazar esto por esto que es más cortito. Si las cosas por algo más, control CML. Y si lo que hice lo hice bien, esto debería seguir funcionando. Y funciona, perfecto. ¿Está bien? Lo único que hice fue cambiar la forma en la que accedo a esta variable, a la variable del form control, en vez de accederla desde el formulario, desde arriba de todo, y escalar hasta llegar a la variable, le puse una variable de template al input y la accedo directamente. Y ahora puedo poner esto en una sola línea porque es más corto. Son alternativas. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Sepan que se puede hacer. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Nada? Bueno. Lo último que voy a decir al respecto es algo que mencionaba recién, no me acuerdo quién, que dijo que era medio tedioso. A ver. Federico dijo, se hace muy tedioso esto, no hay algo como Formic o React Form Hooks, etc. Bueno, es cierto, se vuelve tedioso, pero fíjense que todo este rato que estuve trabajando con validaciones, con, bueno, sí, con toda la experiencia de usuario del formulario en sí, al template no fui para nada. Esto está vacío. Le puedo sacar el onini, le puedo sacar todo. ¿Está bien? Al template no, perdón, al archivo TS. Lo único que tuve que hacer fue declarar la función submit y encargarme acá de mandar los valores al backend cuando el usuario toque el submit. Que solo se va a tocar cuando el botón sea válido, cuando el formulario sea válido. Dicho sea de paso, me faltó mostrarles el value del form. Yo pongo acá Gastón, Gmail, 1234. Cuando apriete login, se va a ejecutar esta función y vean que el formulario .value lo que hace es darte el objeto keyValue. O sea, súper sencillo. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo que decía antes, sí, le faltó punto y coma. Volviendo a lo que decía antes, casi todo la programación de las variaciones, del formulario, de los errores, de todo, está en el template. Lo cual hace que, a mi gusto, el HTML se vea un poco más sucio, ¿no? Tengo un if bastante largo, bueno, de esto no me va a salvar. Pero tengo varias directivas, varias lógicas tipo aplicadas acá al HTML. Y nada, a medida que más crezca el formulario, cuanto más grande es, más cosas, o sea, más como suciedad visual, le digo yo. Tipo, lo mirás y te cuesta mirarlo, porque hay un montón de cosas pasando. Pero bueno, en teoría, los formularios que se llaman template driven, y ya entendemos por qué, se recomiendan para formularios chiquitos como esto, como 2 campitos, 3, no mucho más que esto, porque si no se vuelve inmantenible. Para formulario más grande, vamos a hablar de los que son reactivos. Bien, Vicente, Sole, ya te doy la palabra. Dame un segundo que respondo a Vicente. Dice, ¿podemos hacer el template en el TS con form control? Sí, literalmente es lo que vamos a hacer ahora con la parte reactiva. ¿Sole? Sí, yo quería preguntarte porque este fue muy simple y sencillo, pero hay otros que capaz que tocan validaciones más extensas, como por ejemplo que tenga caracteres, que no, que sí, que asterisco, que punto, que esto, que aquello. ¿Hay algún tipo de validación de esas Sí, para bien. hacer? Bien. Buena pregunta.
Que de hecho es la más común que suele surgir, de hecho, muchas veces una regex. Claro. Bueno, sí, depende. No sé si es tan común. Lo más común es un campo requerido. Creo que más que eso, y que sea email, que no sé si esto cumple exactamente con lo que queremos. Pero está bien, la pregunta es validaciones personalizadas. Bueno, en ese caso tenemos dos alternativas. La primera sería volver a la antigua onChange, llamar a una función validate, qué sé yo, input, ¿no? O sea, volvemos a la vieja escuela y desde el lado del, ahora sí, del template, acá tenemos que escribir la función, ejecutar la validación que corresponde, etc. Esta es una. La otra sería crear una directiva nuestra. Por ejemplo, queremos que el campo email, no sé, no se me ocurre nada, pero ponerle que sea solo Gmail, vamos a decir, solo aceptamos @Gmail. Podrías crear una directiva que se llame Gmail Only. Todavía no sabemos crear directivas, lo vamos a ver en la clase que viene. Nada, y al crear esta directiva le tenés que dar un cierto formato, decir que es un validador de los formularios, qué sé yo, como que le das toda una onda, y después venís y la usas acá. Esa es la forma correcta de hacerlo. No lo vamos a ver en esta clase por dos motivos. Primero, porque no tenemos todavía conocimiento de cómo crear directivas. Y segundo, podemos hacer una validación personalizada con el reactivo sin crear una directiva. Por ahí parece medio trabalengua, pero va a tener sentido cuando lo hagamos a continuación. No sé si respondí a la consulta o si di tantas vueltas que te mareé. No, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Nada. Bueno, antes de seguir, me acabo de acordar de un tema que no está en los papeles y estaría bueno que lo sepan. Voy a agregar un div nuevo. Se llama Two-Way Data Binding, para aquellos impacientes que quieren saber de qué hablo. Vamos a poner username. Bien, haré un campo nuevo. Más allá de Angular Form y de toda esta, de las directivas y las template variables, etc., nosotros podríamos tranquilamente tener a la vieja escuela un value y un evento change que actualice valor. ¿Sí? No sé si se acuerdan de las clases pasadas, cuando hacíamos el property binding para asignarle un valor desde el archivo TS hasta el HTML, y el event binding para hacer el inverso, mandar un evento desde el HTML hacia el TS. Claramente esto no funciona porque no existe la variable. De username y punto username evento target value. Esta es a la vieja escuela. Esto funcionaría, esto no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Si cada vez, voy a poner acá abajo esto. Es más, vamos a ponerlo así. Piénsenlo de esta manera. Si yo cada vez que quiero agregar un input, tengo que crear una variable acá, y aparte crear una función que la actualiza, como que todo se vuelve también muy voluminoso, ¿no? Mucha cantidad de código que hace más o menos lo mismo. Bueno, Angular salió con esta idea del two-way data binding. Lo voy a escribir para que entiendan mi inglés. Two-way data binding. Se vende y rompete. Sí, bueno. No importa, paciencia. Que esto significa conexión de datos de dos direcciones. O sea, la información va y viene por el mismo canal. ¿Cómo hacemos eso? Es muy fácil. Venimos acá, ponemos ngModel, una sintaxis hermosa, y username. Y todo esto lo podemos borrar. ¿Qué es todo esto que acabo de hacer?
Lo único que tenemos que saber es que ngModel viene con el form, ¿sí? O sea, para usar esta sintaxis tenemos que hacer un import de alguno de los dos tipos de formularios, del común o del reactivo. ¿Se acuerdan del app module? Y lo que estamos haciendo es decirle que la propiedad username, que es esta, está conectada con este input, tanto de ida como de vuelta. Entonces, cuando yo modifique un valor, ya sea desde el archivo TS o desde el input, esta variable va a estar siempre actualizada con la última versión, con el último contenido. ¿Está bien? Es como un truquito para hacer un poquito más chico el código. ¿Se entiende, más o menos? Esto que ven acá arriba, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos los corchetes primero, que es el property binding, y después los paréntesis, que es el event binding. Es como una simbología de que estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y por si no se acuerdan del orden, que a veces puede pasar, que ponemos primero paréntesis y después corchetes, hay una forma muy fácil de acordarse, que es acordarse que esto se le llama banana in a box, o banana en una caja. Con mucha imaginación podemos ver que los paréntesis podrían ser como una banana que están adentro de una caja. ¿Sí? Con creatividad se llega a la luna. Pero bueno, ahora que ya escucharon esto, la próxima vez que tengan que escribir el ngModel, así con corchete y paréntesis, se van a acordar enseguida de cuál va primero y cuál va después, por el banana in a box. Buenísimo. ¿Alguna consultita más antes que cambie de tema? Bueno, vamos. No es cambiar de tema, es cambiar de formulario nomás. Vamos a robarnos de vuelta un formulario lindo. No robar, vamos a tomar prestado. Robar está mal. Formularios. Se dice que el código no es de nadie, así que... A ver, uno más o menos. Ese no. El que tiene ahí el tipo el interruptor, está bueno. No, este es re antiguo. Para eso. Un profe dijo que robar es de inteligentes y copiar está mal. ¿Ok? No tengo más preguntas. Sign up, este. Bueno, nos llevamos, tomamos prestado el CSS. Víctor. Estoy en el sign in. ¿Qué pasó? Sign up. Y HTML. Vamos a utilizar el app sign up. Y si hicimos todo bien, deberíamos ver. Perfecto, mira qué lindo. Funcionó de una. Buenísimo. Cámbiale la letra. ¿Quién le roba? Sí. Espectáculo. Bueno, enseguida, como no nos gusta CSS, encontramos alternativas y salimos andando. Buenísimo. Vamos a hacer más o menos el mismo trabajo que hicimos recién, de completar el formulario con distintas directivas, distintas cositas que nos van a ayudar a hacer el trabajo más fácil. Vamos a empezar esta vez desde el otro lado. Vamos a empezar desde el archivo TS. Lo primero que vamos a hacer es definir un nombre de formulario, igual que como hice antes. Por ejemplo, myform, porque soy una persona muy creativa. Y le vamos a asignar un new form group. ¿Bien? Esto es justo lo que preguntó alguien hace un ratito. Sí, esto es formulario reactivo. Formularios reactivos. Form group. ¿Se acuerdan cuando dijimos que los formularios son básicamente una lista de grupos? Bueno. ¿Qué vamos a tener dentro de este formulario?
un objeto que va a tener distintas propiedades. Esto me está spoileando. Por ejemplo, full name va a ser un new form, no, form group no, form control. Vamos a tener email y vamos a tener password form control. ¿Bien? O sea, estamos reescribiendo todo lo que sabemos que va en nuestra pantalla, pero esta vez nosotros definimos qué es un form group y qué es un form control de esta forma tan declarativa y hermosa que nos da Angular. Dentro de cada form ¡Qué control... furcio! ¿Cómo? ¡Qué furcio cometiste! Sí, sí, mal. Dentro de los paréntesis de form control le puedo pasar un valor inicial. Voy a poner una cosa acá. Y a estos los dejamos vacíos por ahora. ¿Y qué más? Y bueno, nos falta conectar esta variable myForm con el formulario propiamente dicho. Para eso vamos a venir a nuestro form y le vamos a agregar form group myForm. ¿Está bien? Ahora lo que estamos haciendo es un property binding, donde decimos que literalmente la propiedad form group es el formulario que yo acabo de crear, ¿verdad? Y lo último que me queda por hacer, vamos a ponerlo esto en 2 líneas. Voy a poner uno abajo del otro. Perdónenme un segundo que lo pongo más prolijo, así nos resulta más fácil leerlo. Y por último, el password. Ahí va. Bueno, lo que nos falta hacer es declarar de aquellos controles que nosotros definimos como variables, cuál es cada uno, o sea, hacer la conexión entre un control y el input. Entonces vamos a venir, por ejemplo, al input de full name y le vamos a poner form control. Seguro que sí. Full name, porque ng model. Perdón. Esto era control name. No me puedo acordar, chicos. Era form control name. Bueno, puede pasar. Angular Reactive Form Control. Miren qué fácil. Por cierto, si vienen a la página de Angular y buscan formularios, la documentación es súper extensa. ¿Está bien? Esto lo pueden ver cuando quieran. Form Control Name. Me faltó el name. Esto es. Vean que pasan las mejores familias esto. Form Control Name. ¿Y por qué no les está gustando full name? ¿Lo puse con minúscula? Full name. Puede ser que esto va sin corchetes. Ok, sí, era sin corchetes. Perdón por la vuelta, pero ya estamos. Entonces, repasamos. Al formulario sí le ponemos el property binding, claro, con myForm. Este es el formulario que nosotros definimos en el archivo TS. Ahora, a cada input, yo lo único que hago es declararle que el form control name, es decir, de los controles que tiene, utiliza aquel que tiene el nombre full name. Y Angular automáticamente se encarga de buscar dentro de este objetito aquel control que se llame name, full name en este ejemplo. Vamos a hacer la conexión con el resto. Email, form, control, name, password. Y listo. Al haber hecho esto, automáticamente nuestros 3 controladores están conectados con esta aberración de new class que tenemos por todos lados. Vamos a probar acá que si le pongo un valor inicial a los 3 campos, aparecen reflejados inmediatamente.
O sea, confirmamos que la conexión está hecha. Aclaro una cosa, yo le digo aberración porque no me gusta ver tanto new form group, new control, me parece demasiado declarativo. Pero es mi apreciación. Igual después viene una tercera mejora. ¿Hasta acá alguna consultita? Lo único que hicimos fue declarar el formulario y asignarle valores iniciales y conectarlas con el HTML. ¿No se pueden poner las variables separadas por coma nomás? No. O sea, sí, están separadas por coma y son variables. El tema es que el tipo, o sea, el valor que tiene esta variable es un objeto, es un new form control. Claro, tenés que ir instanciando uno por uno. Claro. ¿Sí, Gabriel? Bueno, y ahora básicamente habría que hacer ponerle ¿cómo es que se dice? Las alertas de que esté bien escrito, que no esté Claro, las validaciones. validaciones, justamente. Exacto, es lo que vamos a hacer a continuación. Nos está faltando hacer la parte de que cada campo sea requerido, que sea un mail, etc. Bueno. Te pregunto, ahí cuando vos pusiste Gastón y el mail, todo eso es como un hardcodeo para ver que está funcionando, pero no hace falta que esté eso, ¿no es cierto? Correcto, de hecho vamos a sacarlo. O no, capaz que estás justo en un sign up donde no tiene sentido que esto tenga valores, pero capaz que estás en un formulario, estás editando la información de algo y querés mostrar los valores que ya tiene. Entonces podría tener sentido hacer esto. De hecho, si ese es el caso, tendrías que hacerlo en el onInit, donde harías tipo get user info, ponele, te suscribís. Yo me fui por las ramas, pero bueno. Y recién acá creas el formulario que tendrías la información del usuario. ¿Se entiende la idea? Más o menos. ¿Más o menos? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de hacer? Digo, imagínate que... Bueno, qué pesado que eso está escrito. De banco, ¿vale? Imagínate que vos estás en una página, en vez de estar justo en el sign up, estás en una página de edición de usuario. Querés ver el perfil de un usuario y poder cambiar tu nombre, tu mail, por ejemplo. En ese contexto sí tendría sentido que cuando vos ingresás a la página aparezcan los distintos inputs con los valores que ya tenés. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, el contexto lo Ok. comprendí. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Digo, bueno, cuando ingreso al componente, en este caso se llama signup, pero imagínate que es el perfil del usuario, ¿qué hago? En el onInit del componente, voy al backend, por eso puse HTTP, porque estoy simulando que voy a buscar información, le pido la información de mi usuario, me suscribo para esperar la respuesta, observables clase pasada, Sí. y cuando me devuelve la información, recién ahí inicializo el formulario. ¿Por qué? Porque ahora tengo los valores iniciales del usuario. ¿Qué podría ser? Bien. Bueno, el password no estaría bueno mostrarlo, ¿no? Pero se entiende la idea. Nada, hasta ahí. Esto igual lo vamos a sacar, porque no hacía el caso. Pero es una situación que podría darse tranquilamente. Ya sabe, profe, con qué complicarnos la vida para hacer el trabajo final de Angular. Me hiciste acordar. Estuve indagando en el tema y tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala es que van a tener un trabajo final de Angular. La buena es que es re sencillo. Literal. Es hacer 2 componentes y nada más. Tipo, es como para que puedan practicar algo. Armar una réplica de Street de Meta. Sí, es una huevada. Tenés que... sí, hacer Google Maps de vuelta. No, posta. Ya me pasaron la consigna y dije, mis alumnos lo tienen que hacer en 15 minutos. Así le dije yo. Así que tiene la vara. Formulario y todas sus validaciones. No hay formularios, no hay observables. Realmente es sencillo.
Pero bueno, si quieren aprovechar y practicar y meter más cosas, son bienvenidos. Bueno, volvemos un poco a esto. Estábamos poniendo validaciones. Bueno, ¿cómo hago para poner validaciones? Primer parámetro que se le pasa al form control es el valor inicial. Segundo, un array de validaciones. Voy a poner enter. Voy a utilizar el objeto validators, que es de Angular Forms. Validator, acá está. Punto. Y acá tenemos las mismas validaciones que teníamos con el otro formulario. Por ejemplo, required. Si yo quisiera, un segundito, hacer lo que habíamos hecho con el password, podría decir que aparte de requerido, el min length es de 6 caracteres y el max de 12, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, de esta forma, desde el archivo TS, fíjense que al template lo estamos dejando bastante de lado esta vez, le estamos no solo definiendo su valor inicial y su estructura, sino que también las validaciones las ponemos acá. Sí, Mauri. No, a modo de opinión, nomás. Me parece que queda mucho más prolijo de esta manera. Sí, ahora cuando termine te muestro una tercera forma que va a ser más prolija todavía. Pero esta está linda. A mí también me gusta un poco más. Sentí que tiene más control aparte, ¿no? La parte mala es que... Claro, es como que si no se descontextualiza el HTML. Claro, exactamente. La parte negativa es que para hacer la parte de errores, el campo obligatorio, bueno, no le voy a poner clase CSS, no voy a hacer todo lo mismo que hice antes porque nos quedamos sin tiempo. Además, ya sabemos tus habilidades. Tenemos la misma problemática que antes. Tenemos que hacer esto, .form, ¿cómo era? Controls, .error. Esto ya es un form group, no hace falta. Control.error.required. Y los signos de pregunta porque no le gusta. Abstract control no tiene... creo que acá es has error. A ver. Me está faltando algo. Bueno, igualmente esto no se suele hacer. El punto era mostrarle lo que no hay que hacer para después mostrar cómo se hace. Normalmente lo que se termina haciendo son getters para cada uno de los atributos de este form group. Si no saben lo que es un getter, lo vamos a ver en breve. Return this.myform.getFullName. Gracias. ¿Saben lo que es un getter? ¿Alguna vez lo vieron? Esto es algo de JavaScript, pero puede que no lo hayan visto nunca. Si hay alguien que no sabe lo que es, que me diga y lo explico en 2 minutos. ¿Todos saben lo que es un getter? Ok. Yo no recuerdo, profe. Okay. No, esperaba que no sepan en realidad. Me sorprende que todos digan que sí. Sí, claro, dicen que es más de programación orientada a objetos. Más o menos. En JavaScript, cuando vos querés acceder a una variable, por ejemplo, imagínate que tengo acá una variable edad, L. Ay, por favor, déjame en paz. Puedo. Ahí está. Ponele que tengo una variable edad. Si yo quiero acceder a esta variable, hago esto, this.edad. Bueno, internamente, JavaScript, ¿sí? No hablo de Angular ni de TypeScript, JavaScript viene en la base, busca la variable, pero primero busca un getter. ¿Qué es un getter? Es una función, tal cual como lo estamos viendo acá, que tiene get adelante. Imagínense que yo a esto le pongo get edad, return 30. ¿Sí? Esto es una función que vuelve un número. Bueno, si yo lo separo, esto se convierte en un getter de la propiedad edad. Es así de automágico. Entonces, cada vez que vos quieras acceder a la variable edad, se va a llamar esta función. Y vos acá adentro
aparte de devolver un valor, podrías hacer un montón de cosas. ¿Está bien que hagas un montón de cosas? No. Sí, Manuel. Funciona como todos los getter and setter de todos los lenguajes, ¿no? Sí, a ver, en concepto es obtener un valor de una propiedad, pero tiene ese doble juego de que al ser una función, vos acá adentro podés escribir lo que quieras, ¿no? Bueno, ¿cuál es el...? Pero sí. No, no. ¿Se hace eso o no? Porque nunca No, poner normalmente en no se Java usa. no. No, normalmente no se usa, pero se los estoy explicando porque con los formularios, específicamente, lo van a ver en varios ejemplos. Para no tener que acceder a lo que yo estaba haciendo antes, que era poner el form.control, punto, se suele hacer un getter donde, digamos que yo quiero acceder a mi controlador full name, escribo la variable full name dentro de un getter y lo que hago es retornar directamente esto, que es una referencia al formulario, y con .get lo que hace es buscar al controlador que se llame de esta manera. ¿Está bien? Estoy accediendo directamente al controlador y lo estoy como encapsulando dentro de esta funcioncita chiquita. Todo esto, ¿para qué? Para que yo dentro de mi HTML pueda poner full name. Entonces, ¿qué va a hacer Angular? Cuando llegue a esta parte va a venir a buscar al archivo TS una variable o un método que se llame full name, va a encontrar el getter y va a ejecutar esta función y va a terminar obteniendo este valor. ¿Se entiende más o menos? Es como un atajo, un shortcut. ¿Y yo para qué quería hacer todo esto? Puede que me devuelva null, así que hay que poner un signito de pesos. Y acá creo que sí, es has error required. Ahí estamos. Ok, entonces, todo lo que hice antes fue declarar un getter para poder acceder al controlador full name. Una vez que tengo acceso, puedo, y vamos a verlo, puedo acceder a cualquiera de sus propiedades o métodos. Vamos a verlo en consolita, así vemos más o menos. Ven que tengo form control y tengo su lista de errores, el pristine, el invalid, todo lo que ya vimos con el formulario anterior, o sea, ese mismo objeto. Entonces, yo antes les había mostrado que podía poner .errors, .errors.require, esto podía ser null. Esto es una forma, y la otra es utilizar el método que me acabo de acordar que existe, que se llama hasError, donde le preguntas, a ver, a mí me parece un poco más lindo de leer esto, le decís, che, el campo full name, ¿tiene el error require? Si esto es true, se muestra el error. Queda un poquito más conciso y más prolijo. Pero es un equivalente a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Son dos formas de hacer lo mismo. Y lo mismo que antes. No solo tengo que preguntar si tengo el error, sino que también debería preguntar si fue tocado, por ejemplo. Entonces ahora esto no tiene ningún problema y cuando yo hago foco y saco, aparece el error. ¿Sí? Volvimos a la situación del otro formulario. ¿Está bien? Y a partir de acá es lo mismo. Voy a ir al campo email. Tendría que hacer, vamos a hacer el getter del email. Esto no lo quiero. Getter email, this my form email. Listo, ya lo escribí. Y ahora vengo acá y escribo email.attach, email require. Y también teníamos algún validador más, creo que no. Bueno, y así sucesivamente le van agregando distintos... ¿qué pasó? Ah, el email no es requerido. De esta manera van a ir agregando los distintos errores, igual que hicimos antes. También lo mismo, ¿no? El botón lo vamos a deshabilitar si myform.invalid. La lógica es la misma.
¿Saben? Desde el lado del template. Pero ahora movimos muchas de las cosas que se hacen al TS. Pregunta Federico si el getter es solo para poner los errores en este caso. En este caso sí, pero vos podrías, no sé, en el onInit buscar this.email y qué sé yo. Creo que puedes ponerle set value gmail.com. Y esto, fíjate, también otra forma para modificar uno de los controladores desde el archivo TS podría ser esta, ¿no? Tal vez cuando tocas un botón querés que se autocomplete, qué sé yo. Ahí depende de la combinación que vos quieras hacer. Pero al tener el getter ya te queda de una forma más práctica el acceso al input, sería. ¿Está bien? Me había quedado pendiente explicarle a Sole cómo hacer una validación custom. Vamos a hacer, vamos a buscarlo porque no me acuerdo la sintaxis. Angular Reactive Form Custom Validator, exactamente. Que tiene que devolver algo específico, era un control, pero no me acuerdo exactamente. Control, a ver, acá. Esperen un segundito. Cruzó una cabra. Importante. ¿Cómo? No, se te había colgado la conexión, te jodía, digo. Se ¿se cruzó una colgó? cabra. Bueno, mejor porque justo estaba googleando algo. Para hacer una validación custom, o sea, es lo que había preguntado Sole hace un ratito, tipo, ¿qué pasa si quiero validar algo que no sea nada, que sea require o qué sé yo? Bueno, ponele. Acá tengo un ejemplo donde se valida un nombre prohibido. No sé, ponele que tengas ese caso. Lo que tenés que hacer es crear una función, permíteme que lo ponga pantalla completa, te declara una función que tiene que devolver un validator fn, que como podés imaginarte es algo propio de Angular Form. Y esto tiene que devolver una función, ¿sí? Esto se imaginarán por qué lo tuve que googlear, porque no es algo que te acuerdes de memoria. Tiene que devolver una función, la cual va a recibir un control, y a ese control vos le podés acceder a su valor, y ahí hacer lo que vos quieras. A ver, lo voy a pasar en criollo porque esto es un despelote. Function. Le pones un nombre. Validate password me gustó. Vamos a dejarlo así. Esto tiene que retornar otra función. ¿Sí? Esta función va a recibir. Yo sé que es complicado entenderlo. Un segundo porque se trabó, profe. Ahí volvió. ¿Okay? Vamos a ponerle any para simplicidad. Vos definís una función tuya que va a devolver otra función. Esta función te garantiza, el que definió todos estos validators, que va a recibir un control, y este control no es nada más ni nada menos que un form control. Y como ya sabemos, el form control tiene un montón de atributos que podemos usar. Por ejemplo, control.value, para acceder a su valor. No me lo están sugiriendo porque no le dije que era de abstract control. Y una vez que vos tenés el valor, a ver, déjame hacerlo lo más claro que pueda. Voy a ir al password y le paso esta función, literal, así. Entonces, ¿qué va a hacer Angular? Cuando vos pongas un valor dentro del campo del password, va a llamar a esta función y va a mandarle este objeto form control, que es el password, a esa función acá. Entonces, ¿vos qué tendrías en este control? Tendrías el objeto form control del password. Entonces, yo tendría, por ejemplo, password. Vamos a ponerle password value, para que quede más claro. Y ahora yo acá puedo hacer lo que quiera. Puedo validar que el password no sea nulo.
que la cantidad de caracteres sea mayor a 3. Bueno, ya saben, validaciones que quieran. Si se cumplen o no se cumplen, va a depender de mi lógica. Cuestión, lo que tengo que devolver es una de dos cosas. Null o un objeto que adentro tenga lo que yo quiera. Por ejemplo, password invalid true. Y esto puede que sea medio rebuscado, pero funciona así. O sea, las validaciones personalizadas son funciones nuestras que tienen que devolver una función muy específica, que es lo que dice la documentación de Angular. Pero lo importante es que nos van a dar el controlador al que estamos validando, al cual le podemos acceder a su value, aplicarle distintas reglas, y según si las cumple o no las cumple, devolvemos o null, si está todo bien, o un objeto, si no está todo bien. Y dentro de este objeto podemos escribir lo que a nosotros nos parezca útil. A fin de cuentas, lo que vamos a hacer es usar esta keyword, este password invalid que yo acabo de inventar, lo vamos a usar acá, el ngIf. Esto debería ir abajo del password. Password punto has error password invalid. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la esencia de cómo se valida algo personalizado? O sea, al definir nosotros esta función, tenemos la libertad de poder decir con null que no hay ningún error, o mandar un objeto con los errores que nosotros querramos. Puede ser 1, pueden ser 1000. ¿Está bien? Y la función la tenemos que poner dentro de la lista de validators. ¿Está bien? Angular ya nos provee algunas funciones ya existentes. En este if, no, me falta definir el getter de password, por eso me falla. Ahora esto compila. No sé si va a funcionar porque... A ver. Porque no sé si escribí bien la lógica acá. Creo que hice cualquier zaraza. Creo que está invertido esto, ¿vale? Bueno, no está funcionando. Pero créame que funciona. Password.haserror. Vale. Ah, no puse contenido acá. Qué genio. Bueno, no está funcionando, pero créame que esto funciona así. Tal vez si respeto toda la sintaxis exacta que me pide, sea un poquito mejor. Pero bueno, se entiende la idea, creo. Se lo dejo como tarea si quieren para practicarlo. Porque me queda por explicar una cosita más. Gracias por creerme. A ver, bueno, errores no. Claro, en ese caso podría servir como validación, por ejemplo, que sean solo números, si la contraseña fuera algo así como un PIN o algo así. Claro. Sí, sí, ahí la creatividad depende de ustedes. Si quieren, como decís, que sean solo números, o no sé, si tengo una lista de usuarios que ya están registrados y no quiero que se dupliquen valores de username, podría validarlo así. Ahí la imaginación y la necesidad la hace el día a día. Bueno, lo que quería hacer era mostrarle la última forma de utilizar los formularios, que por suerte es exactamente lo que tenemos acá, pero más cortito. Vamos a declarar el constructor. Lo que vamos a hacer, inyección de dependencia. Sí, no sé si es el más usado. Form Builder. Vamos a inyectar un Form Builder. Este lo importamos también de Angular Forms. Angular Forms. Y lo que vamos a hacer es crear un formulario. Estoy pensando si
Este se los voy a dejar, porque no quiero que pierdan el ejemplo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner un formulario 2, hermoso. Vamos a poner sign up form. Y en vez de hacer igual a new form group, vamos a hacer this.fb.group. Y adentro del group, ¿qué hacemos? Literal, definimos atributos. Vamos a empezar por la fácil, separados por coma. Que fue lo que habían planteado hace un ratito. ¿No? Listo. No tuve que poner new form control, no tuve que acordarme cómo se llamaba la clase. Lo único que tenés que acordarte es fb.group. Y acá empezás a poner separado por coma cada uno de los atributos y su valor inicial. Si, aparte de valor inicial, le querés poner validaciones, como probablemente quieras, ahora sí, lo que tengo que hacer es poner corchetes. El primer parámetro es el valor inicial y el segundo, una lista de validators, igual que antes. ¿Bien? Cambia que la sintaxis, no sé por qué, es un array. Pero me parece que es un poquito más fácil de... menos verboso, menos voluminoso. ¿Eh? Pero después el resto es lo mismo. Esto sigue siendo, fíjense, el sign up form es un form group. Todo el resto, el resto de nuestro código es idéntico. Lo único que nos evitamos con esta tercera forma, usando el form builder, es no tener que poner new form group, new form control, bla. El resto nos va a quedar idéntico. Y bien, con eso terminamos los temas. No veo la diferencia, dice. Exacto, salvo el new group y demás, básicamente es idéntico. Perdón si esperabas más, pero es lo que hay. A mí, por lo menos en lo personal, me parece que entre las tres opciones que existen, esta es la que es un poquito más linda de leer. Sí, Manuel. Nada, que el otro chico, no hay diferencia, pero en cada cosa no tiene que poner phone control, que después capaz que si te lo olvidas, tenés que buscar donde te olvidaste un Sí, new phone control, etc. exacto. A ver, Ya lo hace a la directo. hora de leerlo me parece que es un poco más amigable. Tipo, agarro el código de un tercero y me parece más fácil leer esto que esto que hay muchos colores, mucho texto. Pero por otro lado, al ser tan declarativo, por ahí es más claro para alguien que nunca lo vio. Por ahí dicen, che, ¿y esta magia qué es? Porque hay unas comillas vacías adelante, ¿qué pasa si lo borro? No sé. Claro, eso te iba a decir, depende el seniority de quien lo haga. Exacto. El custom validator ojalá nunca me toque. Posta no es tan difícil como parece, pero por ahí no lo supe explicar porque realmente yo nunca tuve que escribir un custom validator, pero buscas un segundo en Google cómo hacerlo y te sale, o en ChatGPT, cualquier ayudita que tengas de internet, cómo hago una validación custom para esto y enseguida. Es más, a ver. Create a function that validates if a password has length of 3 characters. A ver si lo hace. Señor. Qué lindo. Viene Whisper, ¿eh? Y se dio cuenta que estoy usando validators porque me podría haber hecho esto sin validator, simplemente con JavaScript. Pero bueno, ven, la esencia de lo que hizo es lo mismo. Es una función flecha, en este caso, que recibe control, saca su value, hace la validación que tiene que hacer, y si no la aplica, devuelve un objeto. Y si no, devuelve null. Está perfecto. Esto está hermoso. A ver si lo uso. Y el error le llamó Power Validator. Power Invalid. 1, 2, 3. Ahí funcionó. Mira qué lindo. ¿Ves? No era tan difícil.
Yo quería preguntarte por qué, en todo caso, lo declaraste como private en vez de public. ¿Es así en formularios, Esto, digamos? Sí, no, porque tengo yo, entendido que private es solo accedido, parece, solo en ese sector, o sea, como que no puede ser accedido a otro lado, pero exacto. ¿en formularios aplica private o podría ser público? No, está bien la pregunta. Hay que hacer una distinción. Lo que yo estoy haciendo privado es el form builder. El form builder solamente lo uso una sola vez para crear un formulario. El formulario es público. Lo que es privado es el form builder, o sea, el creador de formularios. Y podría haber sido público esto, sin ningún problema. Esto funciona de la misma manera. Lo hago privado porque no hay necesidad de que sea público. Como lo voy a usar solamente acá dentro de esta clase, eh, por convención o por buena práctica mía, todo tiene que ser privado, salvo que sea necesario cambiarlo. No sé si responde la consulta. Bien, buenísimo. Bueno, una pregunta más. Estamos ya en horario. Volvemos a reactivar la cámara. Así ven que no me fui a ningún lado. Los valores serían privados, digamos, que tienen formulario. No se confundan. Esto de private, no se olviden, si repasan la clase pasada, donde hablamos de servicios y de inyección de dependencia, lo único que estamos haciendo acá es inyectar un objeto form builder, un servicio form builder, y lo único que es privado es esta variable. Después, cada objeto que genero utilizando esta variable tiene la visibilidad que yo le asigne acá. Si yo quiero que sea privado, lo pongo acá. Si yo quiero que sea público, o si no pongo nada, creo que tiene protected por default. Java era así. Pero sí, lo privado es solamente el builder, la variable esta. Bueno, se pasó volando la clase. Sí, a mí también se me pasó rápido, ¿no? Pensé que me iba a sobrar más tiempo, pero entre una cosa y la otra. Bueno, ¿más preguntas? Si no, cortamos la grabación y damos por terminada la clase. Bueno, buenísimo. Entonces, gente, los dejo. Nos queda hoy jueves, el martes que viene, 2 o 3 temitas chiquitos y ya terminamos. Así que nos vemos la clase que viene y esperen el super proyecto para desarrollar. Chao, gente. Buen fin de. Chao, buen fin de semana. No, profe, Ah, buen buen fin fin de de. profe.